El día comenzó con un silencio raro, de esos que no anuncian paz sino tormenta. Nadie en el barrio de San Laureano imaginaba que antes de que cayera la noche, una herida invisible se abriría para siempre en esas calles tranquilas. Porque aquel fue el día en que el vecino cruzó una línea imperdonable, y el día en que empezó la venganza de la abuela. Los niños jugaban frente a la casa, como siempre. Risas pequeñas, pasos torpes, una pelota gastada rodando por el suelo agrietado. La abuela los observaba desde la puerta, sentada en su vieja mecedora, con las manos cruzadas y la mirada atenta. No decía mucho, pero veía todo. Había criado hijos, había enterrado a un esposo, había sobrevivido a cosas que nadie en ese barrio se atrevería a nombrar. Su silencio no era debilidad, era memoria. El vecino salió de su casa con el ceño torcido y el olor agrio del alcohol pegado a la ropa. Era un hombre grande, con voz fuerte y paciencia corta. Desde hacía semanas se quejaba del ruido, del balón que a veces golpeaba su cerca, de la vida que no podía controlar. Aquella mañana no gritó primero. Caminó directo hacia los niños. La abuela se puso de pie. Todo ocurrió rápido y al mismo tiempo quedó grabado como una escena eterna. El hombre empujó al mayor, la pelota salió volando, uno de los pequeños cayó y se raspó la cara contra el suelo. Hubo llanto. Hubo miedo. Y hubo un segundo, apenas un segundo, en el que el vecino levantó la mano como si nadie estuviera mirando. Pero alguien estaba mirando. La abuela no gritó. No corrió. No lloró. Caminó despacio con una calma que helaba la sangre. Ayudó a levantar al niño, limpió la herida con el borde de su delantal y miró al vecino a los ojos. Él esperaba insultos, amenazas, quizás una súplica. No recibió nada de eso. Solo una frase dicha en voz baja, tan suave que parecía inofensiva. Esto no se queda así. Esa misma tarde el barrio volvió a su rutina, o al menos eso creyeron todos. Los niños estaban dentro de casa, en silencio. La abuela cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera y respiró hondo. Sus manos temblaban, pero no de miedo. De decisión. Ella sabía cosas. Cosas que el vecino creía enterradas. Historias escuchadas en murmullos, papeles olvidados, favores hechos y deudas nunca pagadas. Durante años la habían subestimado, la vieja callada, la mujer que solo cuidaba nietos y regaba plantas. Nadie se preguntó por qué siempre saludaba a todos por su nombre completo, ni por qué recordaba fechas que nadie más recordaba. Al caer la noche, la abuela sacó una caja de metal del fondo del armario. Dentro había fotos antiguas, recortes de periódico y una libreta pequeña, de tapas negras con letras apretadas. Pasó los dedos por la portada como si despertara algo que llevaba tiempo dormido. Mientras tanto el vecino cenaba tranquilo, convencido de que todo había pasado. Se reía, bebía, hablaba de respeto sin entender la palabra. No sabía que a pocas casas de distancia, alguien estaba armando el principio del fin con paciencia quirúrgica. La abuela se sentó a la mesa, encendió la lámpara y empezó a escribir. Cada línea era un recuerdo. Cada recuerdo una pieza. No había prisa. La venganza, pensaba ella, no debía ser ruidosa. Debía ser justa. Y sobre todo, irreversible. Cuando terminó la primera página, levantó la mirada hacia la ventana. Afuera, el barrio dormía. Adentro algo acababa de despertar. Y aunque nadie lo sabía todavía, desde ese momento el vecino ya no estaba a salvo, porque la abuela no había empezado a vengarse con gritos ni golpes, sino con algo mucho más peligroso. La verdad que estaba a punto de salir a la luz. La abuela se quedó mirando la calle vacía, pero su mente no descansaba. Cada gesto del vecino, cada palabra que había cruzado con él en los últimos meses, se repetía en su memoria como un patrón que finalmente empezaba a encajar. Sabía exactamente dónde empezaría, qué pieza movería primero. No necesitaba prisa, sabía que la paciencia podía ser más devastadora que la violencia. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Los niños volvían a jugar en el jardín, el vecino murmuraba sobre la tranquilidad que finalmente tenía, y la abuela sonreía con un aire de satisfacción silenciosa. Nadie sospechaba que en la cocina, bajo la luz amarilla del atardecer, ella pasaba horas revisando documentos antiguos, tomando notas y preparando el terreno.
Sus manos, arrugadas pero firmes, recorrían la libreta negra con la precisión de alguien que había vivido mucho y aprendido a esperar el momento exacto. Primero empezó con pequeños recordatorios. Cartas anónimas aparecían bajo la puerta del vecino, fotografías antiguas del barrio, recortes que mostraban incidentes que él prefería olvidar, fechas de deudas pasadas, errores que había cometido creyendo que nadie los recordaría. Cada mensaje era suficiente para inquietarlo, pero no tanto como para que pudiera culpar a alguien. Comenzó a sentirse observado, vulnerable, sin poder identificar la fuente de aquel acoso silencioso. Una tarde, la abuela decidió involucrar a otros vecinos sin que el hombre lo supiera. No se trataba de delatarlo, sino de construir una presión sutil, un recordatorio constante de que cada acción tiene consecuencias. Invitó a la vecina del otro lado a compartir historias del pasado, a mencionar casualmente cosas que habían sucedido años atrás en presencia de otros, dejando caer palabras que hacían que el vecino se retorciera de incomodidad cada vez que escuchaba fragmentos de conversación filtrados a su oído. Cada gesto de la abuela era calculado, refinado, casi como un ajedrez silencioso en el que cada pieza era un testigo invisible. El vecino empezó a cambiar. Primero fue un tic nervioso en la mandíbula, luego miradas rápidas a su alrededor cada vez que salía de su casa. Comenzó a cuestionar su propia memoria, a preguntarse si estaba imaginando cosas. La paranoia se instaló como una sombra que no podía sacudirse. Lo que no sabía era que la abuela había registrado cada reacción, cada temblor, cada comentario que hacía frente a otras personas, todo meticulosamente anotado en la libreta negra. Cada dato era una pieza del rompecabezas de su venganza. Pero no todo era silencioso. La abuela decidió que era momento de un recordatorio más directo, algo que tocaría su orgullo. Una tarde el hombre encontró un paquete en su jardín, un álbum de fotos antiguas, cuidadosamente organizado, con notas escritas en la caligrafía firme y elegante de la abuela. Cada foto mostraba momentos que él había olvidado o preferido ignorar, reuniones de vecinos, fiestas que había arruinado con su mal humor, pequeños robos de confianza, promesas incumplidas. Al abrirlo, el hombre sintió que la tensión que lo acompañaba desde días atrás se transformaba en miedo puro. La abuela había convertido sus recuerdos en armas, y él no podía defenderse de lo que era verdad. Mientras tanto, los niños comenzaban a notar que algo había cambiado en la abuela. Ya no solo les contaba historias para dormir, ahora hablaba de justicia, de equilibrio, de cómo cada acción tiene su consecuencia. Les enseñaba a observar, a recordar, a no temer, y en cada lección, les mostraba la fortaleza que provenía del silencio calculado y la paciencia. Los niños, sin saberlo del todo, se convertían en pequeños guardianes de la estrategia de la abuela. Cada uno tenía un papel, aunque aún desconocían el alcance completo de lo que su abuela estaba logrando. El hombre comenzó a cometer errores. Las cartas anónimas y los recordatorios sutiles lo hicieron actuar con impulsividad, dejando evidencia de sus actos, comportamientos que antes creía que podía ocultar. La abuela recogía cuidadosamente cada indicio, asegurándose de que el momento final llegara con precisión quirúrgica. No era venganza por venganza, era restauración de justicia, una lección que él nunca olvidaría. Una noche, mientras el vecino dormía con un ojo abierto por el miedo constante, la abuela revisó por última vez la libreta negra. Cada acción estaba planificada, las revelaciones, los encuentros casuales, las cartas, los recuerdos. Todo debía converger en un punto donde la verdad se impondría de manera inevitable. Tenía la calma de quien ha esperado años por un momento que sabe que cambiará todo. El primer amanecer del día decisivo llegó silencioso, con la luz filtrándose entre las persianas. La abuela caminó al jardín con una determinación que parecía desafiar la edad misma. Cada paso era un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide en tamaño o gritos, a veces, la fuerza reside en la mente, en la estrategia, en la capacidad de esperar hasta que la justicia se sirva sola. Ese día, el vecino se encontró con un encuentro inesperado. Todo estaba preparado, un círculo de vecinos reunidos de manera casual, historias compartidas con naturalidad, fotos exhibidas discretamente y la abuela, en el centro, observándolo con una mirada que mezclaba serenidad y advertencia. Cada movimiento del hombre fue anticipado, cada palabra medida. Al final, no hubo gritos ni violencia física, pero el impacto fue más profundo que cualquier golpe. Se dio cuenta de que había subestimado a la mujer que siempre creyó débil, y que ahora su reputación, su orgullo y su tranquilidad estaban irreversiblemente en manos de alguien que sabía exactamente cómo manejarlos.
Los niños miraban desde la puerta aprendiendo sin saberlo que la venganza no se trataba solo de castigo, sino de enseñar, de restablecer equilibrio y demostrar que la memoria y la paciencia pueden ser armas más poderosas que cualquier fuerza bruta. La abuela sonrió levemente satisfecha, pero no terminó allí. Sabía que cada consecuencia debía tener su cierre completo, y que la historia aún no había llegado a su final. El hombre retrocedió un paso inseguro, mientras comprendía que había cruzado líneas que jamás debió traspasar. La abuela se acercó con el paso firme y susurró algo que él jamás olvidaría. Aprende esto ahora, porque nunca habrá otra oportunidad. Y con esas palabras, el aire mismo pareció cambiar. La calma no era la ausencia de tormenta, sino la seguridad de que la justicia había empezado a caminar, lenta pero implacable, por las calles de San Laureano. La venganza, tejida con paciencia y precisión, apenas comenzaba su camino, y nadie en el barrio, ni siquiera el vecino, podía imaginar hasta dónde llegaría. La abuela regresó a su casa, los niños siguieron jugando, y el barrio continuó con su rutina aparente, pero algo había cambiado para siempre. La sombra de la justicia silenciosa ahora rondaba cada esquina, y la abuela, pequeña y fuerte a la vez, había demostrado que el poder de la memoria y la paciencia puede ser más aterrador que cualquier furia momentánea. El día terminó con un crepúsculo rojo que parecía presagiar que la historia todavía no había concluido. La abuela se sentó nuevamente en su mecedora, la libreta negra sobre su regazo, y sonrió con satisfacción. Sabía que la parte más importante aún estaba por venir, la lección final que haría que el vecino recordara aquel día, no como un incidente olvidable, sino como el inicio de un cambio que jamás podría revertir. El silencio del barrio era ahora diferente. No era la tranquilidad de siempre, sino un silencio cargado de expectación, de respeto y de un misterio que todos podían sentir, aunque ninguno entendiera completamente. Cada sombra parecía más larga, cada puerta parecía más pesada, y cada paso del vecino resonaba como si alguien más lo acompañara, invisible, implacable, paciente. El primer movimiento hacia la verdad final ya estaba en marcha, y la abuela lo controlaba todo. Cada mirada, cada palabra, cada gesto estaba calculado para que, cuando llegara el momento, el hombre entendiera que la venganza no se mide en segundos, sino en años de memoria, preparación y estrategia silenciosa. El sol se escondió, y la abuela miró al cielo tranquila. Sabía que aquel día había cambiado algo fundamental, la línea entre el miedo y la justicia había sido trazada, y ahora nadie podría borrarla. La venganza, tejida con paciencia, inteligencia y un profundo sentido de justicia, apenas había empezado su curso. Y mientras la noche se cernía sobre San Laureano, los pasos del vecino se volvieron más cautelosos, y la sombra de la abuela, aunque invisible, parecía seguirlo en cada esquina, recordándole que todo tenía un precio, y que aquel día en que los niños fueron heridos, algo mucho más grande había comenzado, la justicia implacable de quien jamás olvida ni perdona fácilmente. Su mirada se cruzó con la ventana de la abuela por un instante, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que algo había cambiado para siempre. Él ya no era dueño de su tranquilidad. La venganza silenciosa, precisa y elegante, lo había alcanzado sin necesidad de levantar un dedo. La historia de aquel día apenas comenzaba, y la abuela ya estaba lista para cada movimiento siguiente, con la paciencia infinita que solo la experiencia y el amor por sus nietos podían otorgar. El vecino comenzó a notar detalles que antes había ignorado. Cada sonido, cada sombra que se movía, cada crujido de la madera parecía ser una advertencia silenciosa. Su vida, que antes había sido ruidosa y arrogante, se llenó de pequeñas cautelas, como si caminara sobre hielo fino que podía quebrarse en cualquier momento. Ya no podía reír con despreocupación, ni sentarse tranquilamente en su jardín. Todo estaba impregnado de una tensión invisible que no comprendía, pero que sabía que provenía de la abuela. Ella no necesitaba perseguirlo. No necesitaba gritarle ni amenazarlo físicamente. Cada acción de su parte estaba calculada para recordarle que había pasado una línea, y que las consecuencias se desplegarían con precisión. Cartas discretas seguían apareciendo bajo su puerta, cada una más clara que la anterior, mostrando errores, olvidos y secretos que él había pensado enterrados. Pero la verdadera maestría de la abuela estaba en cómo cada mensaje estaba combinado con la rutina del barrio. Los vecinos, sin saberlo, jugaban un papel involuntario en su venganza, sus comentarios casuales, sus miradas, los recuerdos que dejaban escapar en conversaciones inocentes, todo estaba cuidadosamente calculado por la abuela para aumentar la presión. Un día, mientras el vecino cortaba el césped, encontró una fotografía antigua clavada en su cerca.
Era una imagen del propio hombre mucho más joven en medio de una disputa con otros vecinos que había olvidado completamente. Una nota escrita en la caligrafía firme de la abuela decía: «Recuerda quién eras y quién has sido. Nada se olvida». Su corazón se aceleró, su respiración se volvió corta, y por primera vez, un miedo real y palpable lo dominó. Los niños comenzaron a involucrarse de manera indirecta. La abuela los guiaba para que cada acción suya fortaleciera la lección que él estaba recibiendo. Les enseñaba a observar sin intervenir, a notar lo que parecía insignificante y a recordar. Cada juego, cada risa, cada movimiento en el jardín se convirtió en parte de la estrategia, aunque ellos aún no lo comprendían completamente. Sin saberlo, eran aliados en la restauración de la justicia. El hombre empezó a cometer errores más visibles. Trató de confrontar a la abuela directamente, pero cada intento terminaba en un enfrentamiento silencioso donde ella siempre parecía un paso adelante. No era solo inteligencia, era la calma de quien ha vivido demasiado, de quien sabe que la paciencia puede desgastar incluso al más arrogante. Cada reacción del vecino estaba registrada en la libreta negra, cada gesto anotado, cada palabra medida. La abuela estaba preparando un cierre que sería inevitable, perfecto en su ejecución. Una tarde decidió visitar a un antiguo amigo del barrio, buscando consejo, buscando quizás justificación para su miedo creciente. Sin darse cuenta, se encontró rodeado de personas que habían sido indirectamente contactadas por la abuela. Cada conversación se convertía en un recordatorio, cada sonrisa y mirada eran herramientas sutiles de presión. El hombre comenzó a sentir que la red de su propia vida se estaba cerrando a su alrededor, y que el control que creía tener se desvanecía lentamente. La abuela observaba todo desde la ventana de su cocina. Sus manos jugaban con una taza de té caliente mientras sus ojos seguían cada movimiento del hombre. Sabía que la fase final se acercaba, que él estaba preparado para recibir la lección definitiva, aunque todavía no lo supiera. La paciencia era su arma más poderosa, cada día que pasaba aumentaba el impacto final. Por la noche el vecino no podía dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra en el jardín, cada risa lejana de los niños se convertía en un recordatorio de su vulnerabilidad. La abuela, mientras tanto, repasaba sus notas planeando la revelación final. Sabía que el momento exacto debía ser elegido con precisión, ni demasiado pronto para que él pudiera reaccionar impulsivamente, ni demasiado tarde para que el impacto se diluyera. Todo debía converger como un mecanismo perfectamente afinado. La tensión creció durante semanas. El hombre empezó a hablar solo, revisando sus pertenencias, revisando cada lugar donde había dejado rastros de sus errores. Cada decisión que tomaba estaba contaminada por el miedo de lo que podía aparecer al día siguiente. La abuela, siempre un paso adelante, observaba y tomaba nota. Cada carta, cada foto, cada conversación casual, cada gesto era parte de la construcción del desenlace. Finalmente llegó un amanecer donde la abuela supo que era momento. El hombre se encontraba en el jardín, intentando ignorar los temores que lo dominaban, cuando notó algo extraño. Todos los vecinos parecían reunirse casualmente hablando de cosas triviales, pero con una atención silenciosa que lo incomodaba. La abuela salió a la puerta con paso firme, llevando la libreta negra en la mano. No había prisa, no había amenaza. Solo la calma absoluta de quien sabe que tiene el control completo. Ella comenzó a leer fragmentos de recuerdos, pequeñas verdades del pasado que él había creído olvidadas. Cada palabra caía como un martillo invisible sobre su conciencia, cada mirada de los vecinos reforzaba el efecto. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en pánico controlado, la certeza de que había subestimado a alguien que parecía inofensivo lo dominaba. No había gritos, no había confrontación física, solo la implacable fuerza de la verdad organizada y desplegada con inteligencia y paciencia. Los niños desde la puerta observaban con asombro cómo su abuela ejecutaba la lección de justicia. Cada gesto suyo, cada palabra, cada pausa estaba medida para maximizar el impacto. Para ellos la escena era fascinante, aterradora y educativa al mismo tiempo. Aprendían que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en la mente y en la estrategia. El hombre cayó de rodillas, no por dolor físico, sino por la comprensión brutal de que había perdido el control total de su propia historia. La abuela se acercó, lo miró directamente a los ojos y le dijo con voz firme y serena: «Todo lo que haces, cada acción y cada omisión, tiene consecuencias. Hoy las enfrentas todas». El silencio que siguió fue absoluto.
No había gritos ni súplicas, solo la conciencia pesada del hombre de que nunca volvería a subestimar a quien parecía débil. La abuela regresó a su casa lentamente, la libreta negra bajo el brazo, mientras los niños la seguían con ojos brillantes. El vecino comprendió en ese instante que la venganza había sido silenciosa, precisa y devastadora. Había aprendido la lección de la manera más intensa posible, y aún así, la historia no había terminado. Cada paso siguiente de la abuela estaba calculado, cada reacción observada, cada consecuencia evaluada. La justicia no había concluido, solo estaba en su fase más intensa, preparándose para el cierre que nadie en San Laureano olvidaría jamás. La abuela se sentó nuevamente en su mecedora. El barrio dormía, pero su mirada estaba fija en la libreta negra. Sabía que había iniciado un proceso que cambiaría todo, y que cada día que pasara, cada acción calculada, aseguraría que la lección permaneciera para siempre. La justicia silenciosa y elegante había comenzado su curso, y nadie podría detenerla. El hombre miraba desde su ventana, temblando ligeramente, consciente de que la abuela ya no solo protegía a sus nietos, sino que también controlaba el equilibrio de todo el barrio. La sombra de la abuela se movía con él en cada esquina, recordándole que la paciencia, la memoria y la estrategia podían ser armas más poderosas que cualquier furia momentánea. Y así, mientras la noche se profundizaba, San Laureano dormía bajo la protección silenciosa de alguien que nunca olvida ni perdona, y cuya venganza acababa de demostrar que la inteligencia y la paciencia pueden cambiar la vida de quien se atreve a cruzar la línea. El amanecer llegó con un resplandor suave, pero cargado de promesas. El barrio de San Laureano despertaba como si nada hubiera cambiado, pero en realidad, todo había cambiado para siempre. El vecino ya no podía caminar con arrogancia ni hablar con despreocupación. Cada paso que daba estaba lleno de cautela, cada palabra medida, porque había aprendido, a un precio que nunca olvidaría, que las acciones tienen consecuencias y que la justicia, cuando es silenciosa y paciente, puede ser más aterradora que cualquier grito o golpe. La abuela, por su parte, se movía con la serenidad de quien ha visto demasiado y ha esperado lo suficiente. Los niños la seguían con admiración, absorbiendo sin comprender del todo las lecciones de la vida, de la memoria y de la paciencia estratégica. Ella sabía que había sembrado algo más que miedo, había sembrado respeto, conciencia y un sentido profundo de justicia que trascendía cualquier instante de enojo o venganza momentánea. Cada acción, cada palabra, cada gesto calculado había tenido un propósito, y ahora el resultado se manifestaba en la transformación absoluta del hombre que había osado dañar a los niños. El vecino, mientras tanto, estaba derrotado sin haber sido golpeado. La derrota no era física, sino espiritual, emocional y moral. Comprendía que su arrogancia, su violencia y su desprecio por los demás lo habían llevado a una posición de vulnerabilidad que nunca podría olvidar. Había sido enseñado por una mujer que él había subestimado durante años, alguien que parecía débil, frágil, inofensiva, pero cuya mente y paciencia eran armas implacables. Cada carta, cada fotografía, cada conversación manipulada estratégicamente había sido parte de un plan maestro que ahora se revelaba en toda su fuerza. La abuela no se detuvo allí. Sabía que la verdadera lección no estaba en el miedo inmediato, sino en la transformación permanente. Por eso siguió observando, guiando, dejando que cada gesto del vecino, cada reacción, reforzara su aprendizaje. No se trataba de humillarlo, sino de enseñarle la magnitud de sus errores, de mostrarle que la justicia no es algo que se recibe al azar, sino algo que siempre llega, tarde o temprano, para quienes cruzan las líneas prohibidas. Los niños, que habían presenciado todo desde su inocencia, comenzaron a comprender de a poco el poder de la estrategia, de la paciencia y del conocimiento. La abuela les había mostrado que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta ni en la agresión, sino en la mente, en la preparación y en la capacidad de actuar con precisión. Les enseñó que cada acción tiene un eco, y que incluso los más pequeños pueden aprender a protegerse y a restaurar la justicia con inteligencia y valor. El vecino comenzó a cambiar. La arrogancia fue reemplazada por humildad, el desprecio por respeto, y la violencia por cautela. Cada encuentro con la abuela, cada mirada de los niños, cada gesto de los vecinos recordándole que nada pasa desapercibido, reforzaba su transformación. Lo que comenzó como miedo se convirtió lentamente en reflexión, y luego en comprensión. Había sido vencido no por fuerza física, sino por inteligencia, paciencia y justicia implacable. El barrio, aunque seguía con su rutina aparente, sentía un nuevo orden silencioso. Nadie necesitaba palabras ni explicaciones, todos percibían que algo había cambiado,
que la línea entre el bien y el mal había sido claramente trazada y que alguien había intervenido para asegurarse de que se respetara. La abuela se convirtió en la figura central de esa justicia invisible, la guardiana de un equilibrio que nadie podía desafiar sin pagar un precio. Esa noche, mientras las luces se apagaban y San Laureano dormía bajo la calma del crepúsculo, la abuela regresó a su mecedora, su libreta negra en el regazo y una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que había cumplido su misión, pero también comprendía que la justicia no es un acto único, sino un proceso que se mantiene vivo con memoria, observación y paciencia. Los niños se acurrucaron cerca, comprendiendo por primera vez que habían sido testigos de algo extraordinario, la demostración de que la fuerza más poderosa reside en la mente que sabe esperar, en la mano que no se apresura y en el corazón que protege a los suyos sin necesidad de levantar la voz. El vecino, mirando desde su ventana, ya no era el mismo hombre. Su miedo inicial se había transformado en respeto, y su arrogancia había sido reemplazada por humildad. Cada paso que daba era una advertencia silenciosa para quienes pudieran intentar cruzar la línea nuevamente. Comprendía, de manera profunda y dolorosa, que la abuela había ganado no solo su venganza, sino también la autoridad moral sobre él y sobre la armonía del barrio. La historia de aquel día se convirtió en leyenda en San Laureano. No se hablaba de gritos ni de violencia, sino de una abuela que había enseñado a todos la magnitud de la justicia silenciosa. Los vecinos contaban con admiración y un leve temblor, como alguien que parecía frágil había cambiado para siempre la vida de un hombre que se creía invencible. Los niños crecieron recordando la lección de su abuela, llevando consigo la certeza de que la inteligencia, la paciencia y la justicia son armas mucho más poderosas que cualquier agresión. Y mientras la noche se cernía sobre el barrio, la abuela miró una última vez la calle desde su ventana. El vecino dormía, consciente de que había sido transformado y que jamás podría olvidar aquella lección. La justicia silenciosa había triunfado, y la paz que ahora impregnaba el aire era la prueba de que la paciencia, la estrategia y la memoria pueden vencer cualquier injusticia. El barrio se encontraba envuelto en un equilibrio renovado, donde nadie más se atrevería a dañar a los niños ni a desafiar a quienes protegen la justicia. La abuela, con su mirada firme y su corazón lleno de satisfacción, sabía que había cambiado el curso de las vidas a su alrededor para siempre. Había enseñado que la venganza no es un acto impulsivo ni destructivo, sino una lección estratégica, una restauración del orden que deja una marca imborrable en quienes cruzan la línea. Los días siguientes, mientras San Laureano continuaba con su rutina, la presencia silenciosa de la abuela se sentía en cada esquina, en cada mirada, en cada gesto. Nadie necesitaba gritar para imponer respeto, la memoria de su paciencia y su inteligencia hablaba por sí sola. La historia había alcanzado su clímax, y aunque la rutina parecía la misma, la transformación era profunda y permanente. El vecino nunca volvió a ser el mismo, los niños aprendieron la lección más poderosa de sus vidas, y la abuela se convirtió en un símbolo de justicia, paciencia y estrategia. Había demostrado que incluso la figura más frágil puede cambiar el destino de un hombre arrogante, que la paciencia puede ser más devastadora que cualquier violencia, y que la verdadera fuerza reside en el corazón que protege a los suyos con inteligencia, memoria y determinación. Y así, mientras el sol se ocultaba lentamente y la noche cubría San Laureano, la historia alcanzó un nivel de grandeza que resonaría en cada calle, en cada casa y en cada corazón del barrio. La justicia había sido servida no con gritos ni golpes, sino con paciencia, astucia y un poder silencioso que jamás podría ser ignorado. La abuela, con su mirada serena y su corazón firme, supo que la lección estaba completa, y que su legado permanecería para siempre, recordando a todos que la verdadera fuerza no se mide en fuerza física, sino en memoria, paciencia y justicia impecable. El barrio dormía, pero la historia vivía. La abuela sonrió levemente satisfecha, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la calle, marcando un nuevo día donde la justicia, silenciosa y eterna, continuaría guiando a quienes supieran observar, recordar y respetar el equilibrio que ella había restaurado.